El título del día de hoy es ángulos y rectos. Para ir definiendo esto de forma general, nosotros sabemos de que para medir ángulos vamos a utilizar, aparte del instrumento que es el transportador, ¿sí? Y el transportador es algo similar a lo que tenemos acá, ¿sí? Este es el transportador. Yo creo que todos conocen uno de ellos. O también vamos a encontrarlos como estos que están acá, ¿verdad? Que son la mitad de la circunferencia. ¿Cuál es el de a verdad? Por si alguien pudiera tener ese pensamiento. ¿Cuál es el que se utiliza? Los dos. ¿Sí? En este caso, vean, los dos tipos de transportador los vamos a utilizar para medir ángulos, ¿sí? ¿Cuál es mejor? Pues no hay ninguna mejoría, ¿sí? Porque los dos van a cumplir su objetivo, que es medir. ¿Sí? Entonces, para poder medir ángulos, nosotros vamos a utilizar lo que es el sistema sexagesimal. O sea, ocurre lo mismo que al medir distancias, ¿verdad? O sea, vamos a tener un factor de unidad de medida, como lo son los metros para medir longitudes, podría ser los gramos para medir masas o libras, ¿sí? Kilogramos. Y para medir capacidad tenemos lo que son litros, galones, botellas. O sea, son medidas que ya están. Entonces, para medir ángulos vamos a utilizar los grados sexagesimales. ¿Sí? Y los grados sexagesimales se representan, vean, con un cero o con un circulito arriba de los 360. Y esto se lee de esta forma, ven, 360 grados. Y de forma general vamos a tener cuatro tipos de ángulos. Vamos a tener los ángulos rectos, que van a ser los que van a tener esta forma. La característica de esto es de que van a tener 90 grados, sí o sí. Vamos a tener el ángulo agudo, que es lo que tenemos de esta forma. Quiere decir de que, por ejemplo, el ángulo, vean, acá está la referencia. Nos dice de que tiene una abertura menor al del ángulo recto. Por lo tanto, mide menos de 90 grados. Vean, entonces los ángulos que van a estar comprendidos entre sí 1 o mayores a 0 y menores a 90 grados se van a llamar agudos. Ahora tenemos los ángulos obtusos. Y los ángulos obtusos son aquellos que van a tener menos de 180 grados, pero van a tener más de 90 grados. Y por último tenemos los ángulos llanos. Y los ángulos llanos son los que tienen esta forma, ¿verdad? O sea, los que son una línea recta y que está definido el ángulo. Entonces eso va a tener 180 grados. ¿Sí? Y tenemos las cuatro características, perdón, generales de los ángulos. Pero ¿cómo lo hacemos para medir los ángulos? Para medir los ángulos, entonces tenemos que hacer referencia de estos dos o de cualquiera de estos dos instrumentos. Otra de las cosas, si se dan cuenta, que tenemos nosotros un reloj. Todos conocen el movimiento del reloj o de las agujas, para ser específico. Me van indicando, levántenme la manita, por favor. Sí, creo que eso sí. Las agujas del reloj se mueven en este sentido, ¿verdad? Entonces, vean, vamos a tomar como referencia el reloj. Cuando nosotros vamos a hacer referencia a medidas de ángulos o movimiento circular, ¿sí? Vamos a tomar como referencia a favor de las agujas del reloj, que es el movimiento que van a tener las agujas, ¿sí? O también vamos a tener la referencia en contra de las agujas del reloj. Y en contra de las agujas del reloj sería un movimiento que tendría que ser similar a este, ¿bien? O sea que la circunferencia va a ir en ese sentido. Entonces, para medir ángulos utilizamos lo siguiente, vean. Acá tenemos un transportador digital. Entonces, vean, si se dan cuenta, los transportadores van a tener dos medidas. Van a tener una numeración arriba y una numeración abajo. La numeración arriba tiene aumento, vean, miren, el aumento viene acá, 0, 10, 20, 30, quiere decir de que la numeración de arriba está a favor de las agujas del reloj. Y la numeración de abajo, se dan cuenta que el 0 inicia acá y este se viene hacia acá, va en contra de las agujas del reloj. Si se dan cuenta, los sentidos están cambiando. Pero ¿cuál es el chiste de esto? El chiste de esto es de que el movimiento circular de las agujas del reloj va a depender
del cero de donde yo coloque el inicio. Independientemente de donde yo coloque el inicio, vean, la medida siempre va a ser la misma. Por ejemplo, vean, una de las cosas importantes es, en primer lugar, el transportador se tiene que colocar su punto central acá, miren, en el vértice del ángulo. Por ejemplo, si una persona, acá miren, todos esos transportadores van a tener sí o sí esa parte central. En este caso, el transportador que tenemos acá, el circular, miren, este punto central está acá. El pobre perrito ahí, bien a... El punto central lo tenemos acá, miren, este es el punto central del transportador. Entonces, ese puntito que está acá, este que está acá, es el que está colocado acá, miren. Es este de acá. ¿Sí? Es lo primero que hay que hacer. En este de acá, miren, en este transportador que tenemos nosotros acá, este tipo, miren, este es el puntito central, miren. Este de aquí, este exactamente. Entonces quiere decir de que este centro es el que se coloca aquí. Es lo primero que hay que hacer. El punto central se coloca en el vértice del ángulo. Ahí está. Espero que ya se haya entendido esto. Si hay dudas, por favor me van indicando. El segundo lugar es colocar el cero en alguna de las dos líneas, como les decía. Si alguien quiere colocarlo acá, o sea, utilizando la medida, miren, o sea, el cero, el aumento iría a favor de las agujas del reloj. Y si alguien quiere colocar el cero en el otro, pues también es permitido. Cualquiera de los dos nos da la respuesta. Eso sí, hay que tener mucho cuidado al momento de contabilizar. Y también basémonos entonces dentro de la generalidad, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de ángulos son? Por ejemplo, acá, miren, este ángulo que está acá, rápidamente me doy cuenta que es un ángulo agudo por la forma en la que tiene. Entonces, obviamente, yo sé que 120 no es una respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será la medida de este? Miren, entonces la medida sería el de arriba. Porque empezamos de acá, miren, el 0 lo colocamos acá. Entonces tenemos 10, 20, 30, 40, 50. Este ángulo es de 60 grados. Pero si alguien quería empezar en contra de las hojas del reloj, claro que tiene que dar lo mismo. Miren, como les decía, solo hay que tener cuidado al momento de contabilizar. Quiere decir de que no siempre nos va a dar la medida de la parte superior. Miren, acá el 0 estaría acá. Disculpen ustedes que esto... Acá está, miren. Ahí está. Entonces se dan cuenta, el conteo empieza, miren, el 0 está acá. Entonces el conteo es el de abajo, miren. Entonces, ¿dónde marca abajo? 60 grados. Entonces, esa sería la cantidad del ángulo que tenemos acá. Entonces, vamos a comprobarlo. Vean, 60 grados. Otro tipo de ángulo. Miren, rápidamente, sin medir el ángulo, me doy cuenta que es un ángulo agudo. Entonces, no me puede dar una respuesta mayor a 90 grados. Entonces, miren, coloco el 0. Recuérdense que el 0 no importa cuál coloque de primero, siempre y cuando mi lectura sea correcta, miren. Entonces, como acá vamos en contra de las agujas del reloj, si se dan cuenta, miren, acá tenemos 30. Entonces, vean, acá marcan ¿dónde? 38 aproximadamente. Lo vamos a comprobar. Y si lo hacemos del lado contrario, nos tiene que dar el mismo 38. Y en efecto, vean, nos da el mismo 38. Vamos a marcar. Mira, acá nos dice que es un error. El correcto es 37. ¿Pero a qué se debe ese error? Simplemente a la manipulación de nuestro instrumento. Entonces, cuando ustedes estén realizando ese tipo de cálculos en el transportador, pues únicamente hay que ser muy precisos al momento de marcar nuestros ángulos. Solamente eso. ¿Sí? Tenemos acá, miren, este otro ángulo, recuérdense que donde yo coloque el 0 no va a importar. Por ejemplo, acá, miren, estoy colocando acá, entonces quiere decir de que vamos a ir a favor de las hojas del reloj y marca en 41. Revisemos si tenemos lo mismo. Mire, 41 o 40. Esos serían los aceptables. 42 también podría ser. En este caso, vean, si fui certero al momento de medir. Y si se dan cuenta, este otro ángulo, mire, este ángulo sí está un poco, no podemos definir a simple vista qué tipo de ángulo es, pero rápidamente puedo decir que puede que sea un ángulo recto. Puede. O otra de las posibilidades es de que sea menor a 90 grados, pero tiene que ser cerca de 90. O mayor a 90 grados, pero tiene que ser cerca de 90. ¿Por qué? Por la forma en la que tienes, visualizo rápidamente un ángulo referencial
que eran los que teníamos explicados. Miren, y en efecto es mayor a 90. Entonces tenemos acá el contabilizador en 0, nos marcaría en, acá tenemos 100, veamos, 108, mire, dense cuenta de eso. Si lo empezamos desde el 0 a favor de las hojas del reloj, mire, nos tiene que coincidir también en 108. Vean, acá tenemos 108, entonces vamos a revisar. Aceptables podría ser 108, 107 o 109 aproximadamente. Y sí es 108. ¿Ve? Y así es como se miden los ángulos. Entonces no sé si hay alguna duda por el momento. Porque la tarea en eso va a consistir. En que van a tener que dibujar ángulos y medir algunos que otros ángulos, ¿verdad? No, profe, no hay dudas, ahí estamos bien. Continuamos. Entonces, Todo bien, profe. muy bien. Por último tenemos lo que es los tipos de rectas. Y esos prácticamente son conceptuales nada más. Entonces, por favor, página 203 del libro. Ahí vamos a tener el menú de tipos de recta. Entonces, como tipos de rectas, vamos a tener estos que tengo acá ya marcados. ¿Ve? Tenemos las líneas paralelas y el ejemplo de líneas paralelas son líneas que jamás se van a llegar a juntar. Nunca. Nunca. Miren. Y la distancia siempre se va a mantener. Un ejemplo de rectas paralelas es, todos conocen los que son las vías férreas. ¿O saben qué es una vía férrea? ¿Sí? Esas son rectas paralelas. ¿Ves? ¿Por qué son rectas paralelas? Porque jamás se van a llegar a juntar esas líneas. ¿Y por qué? Porque obviamente el tren va a tener dos ruedas, ¿verdad? Es simple eso, son paralelas. Otro ejemplo de líneas paralelas. Por ejemplo, las líneas de las carreteras. La línea de las calles, sí. Exacto, muy bien. Mira, el compañero de Erickson me está diciendo la línea del tendido eléctrico. Y la línea del tendido eléctrico de los cables de energía no se llegan a juntar, porque ¿qué pasaría si se juntan? Aparte de que ya no serían rectas paralelas naturalmente o según lo que nosotros conocemos, ¿qué pasa si junto dos cables? Pues va a haber cortocircuito, son líneas paralelas. ¿Ya? Vamos a ver si encontramos. Ah, ¿ya se dieron cuenta ustedes del edificio que están construyendo? Bueno, para los que han tenido la oportunidad de salir y para los que no, quienes han visto el edificio que están construyendo por el Palacio Maya de la Municipalidad de San Pedro, por donde está el campo. Yo, profe. Ah, ¿se da cuenta la estructura metálica que tiene eso? Ajá. Esa armazón tiene composición de líneas paralelas. Más o menos tiene esta forma. Sí. Entonces, esas líneas paralelas, pues, tienen una función en específica. Entonces, de forma general, las líneas paralelas son aquellas de las cuales nunca se van a llegar a juntar entre ellas. Eso se llama paralelo. ¿Sí? Y aquí teníamos un ejemplo de líneas paralelas, ¿no? Por ejemplo, la carretera, tan simple, ¿verdad? Ahora, rectas secantes. La característica de las rectas secantes es de que siempre van a tener un punto de choque. Y el punto de choque va a generar 4 ángulos. Miren, vamos a tener un ángulo acá, vamos a tener otro ángulo acá y vamos a tener estos otros 2 ángulos. La característica de las rectas secantes es de que los ángulos que están enfrente van a ser iguales. Quiere decir de que los ángulos que están en rojo, el ángulo que está en rojo va a ser igual al otro ángulo que está en rojo, a lo mismo que va a suceder con el verde. ¿Sí? Y por último tenemos entonces las rectas paralelas. Y las rectas paralelas son las que siempre van a marcar 90 grados, perpendiculares, perdón, son las que van a marcar 90 grados definidos. Y eso sería todo lo que tenía preparado para el día de hoy, que consiste en ángulos, tipos de ángulos, cómo se miden las rectas o cómo se miden los ángulos, perdón, y los tipos de recta. Entonces, recordémonos de algo muy importante. El transportador, la medida tiene que ser muy certera, recuérdense, va a depender de dónde coloque yo el cero inicial, el sentido que voy a leer. Si coloco el cero inicial en el número de abajo,
quiere decir de que voy en contra de las hojas del reloj. Entonces tengo que tomar como referencia los números de abajo. Si yo coloco el 0, los números de arriba, quiere decir de que solo los números de arriba voy a tomar como referencia. Entonces acá, ¿cuál sería el sentido? A favor de las hojas del reloj. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de manera general. Si no, nos quedamos simplemente con la instrucción que es resolver las páginas 204 y 205. ¿Cómo las va a resolver? Pues van a haber unas que va a tener que realizar ángulos. Y la medida es así. Y en otro caso, va a tener que construir reglas. Y las reglas se van a construir en función a la lectura, ¿verdad? O a la explicación de qué es una recta paralela y qué es una recta secante y qué son lo que es las rectas perpendiculares, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta por el momento. No, profe. No, profe. Profe, Ahora mire, pues, ¿cómo se hace para construir ángulos? Por ejemplo, me piden construir un ángulo de 55 grados, pongamos. Entonces, mire, pues, lo primero que tengo que hacer yo en el transportador es colocar el punto central. Entonces, voy colocando el punto central. Mire, lo voy a colocar. Ahí lo estoy colocando. Yo no sé si están viendo eso. Primero coloco el 0 donde quiero medirlo. Entonces, el 0, por ejemplo, si empiezo acá, sería este de acá. Y luego busco el 55. Entonces, miren, como estoy colocando el número de abajo, entonces voy 10, 20, 30, 40, mire, 50. Acá está, y 55 sería aquí. Entonces, el puntito que tendría acá sería este de aquí. Entonces, luego quito el transportador. ¿Y qué hago ahora? Uno las líneas. ¿Y cómo las uno? Pues creo que eso ya está fácil para todos, ¿no? Que sería trazar una línea de acá para acá. Y luego sería trazar una línea de acá para acá. Y ahí ya estaría el ángulo de ¿cuánto? 55 grados. 55 grados. Listo, mire. Y así es, solo es de colocar puntitos. Por ejemplo, si alguien quiere dibujar otro ángulo, volvemos a colocar nuestro transportador, ¿sí? Obviamente va a ser separado del que ya hicimos, ¿verdad? Voy a borrar acá. Quiero dibujar un ángulo de, pongámosle, 130 grados, ¿sí? Primero el centro. Vamos a hacer algo interesante acá. Vamos a mover esto para que ustedes vean de que no importa de cómo tengo ubicado mi transportador. Por ejemplo, a este le vamos a dar vuelta. Acá lo vamos a colocar así. Y por ejemplo, alguien quiere medir un ángulo de ¿cuánto habíamos dicho? 130 grados, ¿verdad? Entonces, recuérdense, en primer lugar vamos a ubicar nuestros puntos centrales. Entonces, nuestro punto central sería este que tenemos acá. Luego ubicamos el 0. Yo quiero empezar de acá, entonces pongo un puntito acá, ¿ve? En el 0. Y me voy a 130 grados. Entonces, como estoy ubicando el 0 en los ángulos de los números de arriba, quiere decir de que voy a tomar como referencia los números de arriba, ¿verdad? Entonces voy a buscar dónde queda el 130 y acá está, ¿no? Y coloco el otro puntito. Quito mi transportador. Y ahora solo uno, las líneas. Que sería este para acá. Y este para acá. ¿Y de cuánto es este ángulo entonces? Este ángulo es de 130 grados. Ah, pero como lo quiero colocar correcto, o de forma correcta, entonces para colocarlo de forma correcta tenemos acá A, aquí tenemos el origen, aquí tenemos B. Entonces este ángulo, ¿qué ángulo definido es? Es el ángulo definido, perdone. El ángulo definido, ¿por qué? Por A como rayo, O como vértice y B como segundo rayo. Y aquí ya tenemos 130 grados. ¿Sí? Y ahí estamos, jóvenes, con la clase del día de hoy. No sé si se está entendiendo, si se haya entendido o si hay alguna pregunta por el momento. No, profe, se entendían No, todo. profe. Qué bueno, excelente. Entonces pasamos rápidamente a tomar comprobación de nuestra asistencia y damos por finalizada nuestra clase. Sin antes mencionar que la tarea para el día de hoy es resolver, vean, acá está, las páginas 204 y 205 del libro. Les agradezco mucho la asistencia del día de hoy, que tengan un buen día y nos vemos hasta la siguiente semana. Se cuidan bastante, chicos.
Gracias, profe. Adiós. Adiós, profe. Adiós, profe, se cuida. Gracias igualmente.